Me gustaría que, por lo tanto, en esta clase vosotros aportéis. A veces yo voy a compartir, incluso a veces, algunos términos que nos pueden parecer no muy comunes, que no son de los que utilizamos para ir a comprar el pan. Pero bueno, eso simplemente que nos vaya sonando, que está ahí, que cuando alguien nos diga no sé qué, no sé cuánto, tú eres premileniarista o posmileniarista o amileniarista. Pues no sé, que le digas tú, mira, yo soy de aquí. Bueno, eso lo digo, no quiero decir que vayamos a entrar en esos temas, que eso es otra cuestión. Pero quiero decir que hay a veces terminologías que nos quedamos en ella y no vemos en sí lo que es la palabra que nos tiene que mover, nos quedamos con cuestiones que muchas veces, a veces, ni tienen que ver con la palabra de Dios, son terminologías en las que se mueven algunos, sin entrar en lo que es vivir la palabra, que en definitiva es lo que tiene que hacer un teólogo. Un teólogo, de verdad, la teología se forma viviendo la palabra. Y en este tiempo de pandemia se forman teólogos en tiempos nuevos. Y teólogos sois vosotros y somos nosotros, es un hijo de Dios que delante de Dios se plantea qué tenemos que hacer en las situaciones que vivimos con la Biblia en la mano, aplicando métodos como los que Bernardo está compartiendo, porque es verdad que la Biblia se ha transmitido de una forma determinada a lo largo de los siglos y hay unos códigos que debemos de entender, porque no es lo mismo leer una Biblia en español o en castellano o leerlo en su idioma original, o leerlo en inglés, que tienen giros diferentes, o en alemán. Es decir, hay unos códigos que debemos de entender. Y por eso la Escritura nos dice, la misma palabra nos lleva a escudriñar y a investigar. Hay un planteamiento de base que a mí me gustaría que partiéramos de ahí. Y es cuando el mismo Señor Jesús dice a sus discípulos, a sus mismos discípulos, en Marcos 8, 29, y también en los evangelios sinópticos aparece, ¿quién decís vosotros que soy yo? Bueno, ahí empieza la teología de alguna forma. ¿Quién es Dios para nosotros? ¿Qué es Dios para nosotros? ¿Quién es Jesús para nosotros? ¿Quién es el Espíritu Santo para nosotros? Bueno, vamos a plantearnos todo esto, porque si os dais cuenta, el punto de partida es una confesión de fe, que es el nombre de la asignatura, de consenso del pueblo evangélico. ¿Qué significa eso? Pues eso significa que vamos a trabajar solamente en principio aquellos puntos que son comunes a todas las iglesias evangélicas, que incluso dentro del ámbito de España están dadas de alta en FEREDE, en la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, o que forman parte de la Alianza Evangélica de España, que viene a ser, que es la misma confesión, todos aquellos puntos comunes. Tendremos oportunidad de ver luego en Historia de la Iglesia cómo van surgiendo las denominaciones y por qué surgen. Y cómo y en qué tiempo surgen las confesiones de fe de una manera muy, muy específica. De esas denominaciones, podríamos decir, que especialmente se dan en el siglo XVII, más o menos. Esa confesión de fe, de consenso evangélico, lo tenéis en la guía. ¿Tenéis ya toda la guía de la asignatura? ¿Sí? Ha llegado bien. Pues me gustaría que simplemente vuelva a compartir pantalla para que viéramos, a ver dónde tengo la guía, creo que es esta. Vale, compartir. Bien, pues por cierto, ¿habéis visto lo que es el logo de Querigma? A ver, ¿alguien puede decir que ve ahí? Abrir micro, romper hielo. ¿Una barca, puede ser? Una barca, claro, ¿qué va a decir un valenciano? Pues una barca, los malagueños lo mismo, eso es una barca. Una piragua. Diseñada de cualquier forma, puede ser una piragua o yo qué sé, pero en realidad son las dos Fs volcadas de formación Frapán, ¿no? Con querigma, que es el Evangelio, que es donde el Espíritu Santo, digo yo, tiene que soplar en esas velas de querigma del Evangelio para llevarnos. La idea es de, efectivamente, boga mar adentro y introdúcete en medio de todas las necesidades que hay para que podamos hacer aquello que es necesario, que está en los propósitos de Dios. Bien, aquí en esta guía vais a poder acceder por medio de este link. Si veis, si pongo aquí el cursor, veréis que pone Drive, Google, no sé qué, no sé cuánto, porque al dar ahí os va a llevar al Google Drive
de esta asignatura. Y ahí vais a encontrar el libro que vamos a usar. Si alguien lo quiere adquirir, está en Amazon, me parece que también está, es Doctrina Cristiana de Conner. Os comentaré algo, este es de Mundo Hispano. Básicamente todo lo que tiene está dentro de esa confesión de fe de consenso evangélico. Hay algunos temas que no, que yo los puntualizaré y no los vamos a tocar en la lectura de esto, pero a mí me gustaría que cada uno en su propia iglesia, de una forma, digamos, ¿cómo diría yo?, personal, junto a su iglesia, a su pastor, que tenga sus convicciones firmes. Que es importante que cada uno esté, no como el que está en una secta que le imponen cosas, que no, es que yo creo esto y estoy aquí porque entiendo que debo de estar por lo que creo, ¿no? Y que cada uno vaya forjando sus propias ideas. Eso en la ERE, en los profesores de enseñanza evangélica, en los institutos, colegios y demás, es algo que se tiene claro, es decir, que entendemos que cada uno debe de forjar sus convicciones a la luz de la palabra de Dios. Y hay personas de diferentes denominaciones, incluso de confesiones de fe, porque hay algunas confesiones de fe que también son un poco más distintas que otras, aunque a veces sean matices, puede haber un criterio que sea más significativo. Pero bueno, os mencionaba el libro de Conner, que lo tenéis ahí, tenéis este libro en el que vamos a trabajar. Yo voy a ir dando unas lecturas bíblicas. En el caso de hoy, que es Doctrina de Dios, el Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, voy a pedir un trabajo de 2.000 a 2.500 páginas, digo palabras. Si fuesen páginas, palabras, que vienen a ser, pues no sé, unas 3 páginas si llega, más o menos. Y la idea es que respondáis, reflexionéis sobre las preguntas que se destacan en este comentario. ¿Qué significa y qué supone para nosotros que Dios sea personal? ¿Qué implica eso? ¿Cómo se relacionan la personalidad y la espiritualidad de Dios? ¿Cómo definimos la naturaleza moral de Dios y qué implica esto? ¿Cuáles son los atributos de Dios y qué supone esto para nosotros? Siempre vamos a ver la idea de lo que todo ello supone para nuestras vidas, para las personas. Eso es básico. No es la palabra ajena a nosotros, sino la palabra que ha sido revelada a nosotros, ¿no? Y cómo explicar la existencia de un Dios trino y también, ¿por qué no ver todas esas implicaciones? Bueno, así se va a ir dando cada tema y si os dais cuenta, al final, creo que lo puse como anexo, sí, está esa confesión de fe asumida por Fereda y por la Alianza Evangélica Española, que yo llamo de consenso evangélico, ¿no? Y aquí están los diferentes puntos que vamos a cometer, que son 8, y vamos a ir, pues son 8 generales, donde vamos a ir introduciendo pues contenido de lo que realmente tiene que ver con ello, ¿no? El pecado, que todos somos pecadores, el sacrificio vicario, son cuestiones básicas para los que llevamos tiempo en el Evangelio, pero sus implicaciones teológicas es importante conocerlas, ¿verdad? Porque siguen habiendo en estos días incluso muchas desviaciones que debemos de cuidarnos de ellas. Y sobre todo a la hora de compartir el Evangelio, ser certeros y tener una convicción clara al respecto. Bien. Hay también en la carpeta de Google Drive vais a encontrar también otro material que es de Francisco de la Cueva. No sé si lo conocéis, si habéis oído hablar de Francisco de la Cueva. Él es un escritor, a mí me parece bastante bueno. Él hizo un trabajo, yo creo que magnífico, de teología, donde creo que son, no sé si, no recuerdo ahora mismo el número de volúmenes, si son 11 volúmenes los que tiene, y están muy bien. Bueno, en esta carpeta tenéis como un curso que lo que hace es recoger lo más importante de cada libro. De manera que si queréis enriquecer un poco más o hacer algunas aportaciones más a la hora de buscar criterios, reflexionar sobre esas preguntas que os decía, no solamente en Conner, sino iros ahí también, sí, bueno, ¿y aquí qué pone? Pues la verdad es que está muy bien planteado
y tenéis el curso ahí completo con bastantes temas que tienen que ver con lo que vamos a estar hablando. Entonces, como referencia, lo podéis usar también. Si queréis comprar los libros de la cueva, en Amazon he visto que están baratos. Lo que pasa es que son caros. No sé, no me acuerdo ahora mismo cuántos son los libros, pero sale más o menos cada uno a 5 euros por Amazon. Es decir, que está bastante bien. Si queréis tenerlo físicamente y poderlos tener en vuestra biblioteca. ¿Vale? ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿No? Entramos entonces ¿El trabajo para cuándo es? para la siguiente clase. Es decir, si antes de la siguiente clase ya pues lo podéis... Es que si la idea es que sigamos una disciplina, porque si lo dejamos, al final se nos acumulan los trabajos. La idea es que entre las clases se vayan entregando cuando se tengan. Simplemente lo mandáis al mismo correo que tengo yo ahí en la guía, que es el de, en este caso, que se llama teología.querigma@gmail.com. ¿Vale? Lo subí ahí y ya está. Pero vamos, y cualquier duda que tengáis, en la guía tenéis tanto mi correo electrónico como el correo electrónico que he citado como mi teléfono, por si hay alguna cuestión de lo que sea. Vale. Y vamos a entrar un poco en materia, lo que os digo, tenéis que trabajarlo durante el mes porque es algo muy amplio. Yo donde me quedo y luego seguís vosotros, porque vamos a hablar de la doctrina de Dios. Es algo muy amplio. Y vamos a darnos cuenta que incluso es apasionante, porque no estudiamos a Dios como si fuera algo en un laboratorio. No, estudiar lo que tiene que ver con Dios es lo que decíamos antes, es lo que Dios nos revela, es la vivencia de un pueblo con Él, es nuestra propia vivencia a la luz de la palabra, pero todo eso es teología. Sí, teología se forma en una Segunda Guerra Mundial, en un momento en el que, por ejemplo, yo que sé, por citar uno de estos teólogos, Bonhoeffer, está viviendo el Holocausto y está viviendo cómo se carga a la gente, y él intenta, cuando la Iglesia se calla ante todo esto, abrir su boca, y también se lo llevan a un campo de concentración, y uno de los teólogos más conocidos del siglo XX es él. Es decir, ¿y por qué? Pues porque responde a la luz de la palabra de Dios ante una serie de cuestiones, ¿no? Y hoy es un tiempo de hacer teología, de decir quién es Dios, qué es lo que Dios quiere para nosotros en este tiempo. ¿Quién es Dios? Vamos a entrar en sus nombres. ¿Quién es Dios? Voy a utilizar, si me permitís, creo que dejé aquí una pequeña presentación para que sea más fácil. Vamos a compartir de nuevo. A ver si me dejas quitar esto. Esto es el Adobe. Vale. Y nos vamos a ir aquí. Doctrina de Dios. Vamos a ver una parte que yo creo que ya habéis oído hablar de ello, no sé si de su significado o no. Y tanto Bernardo como Juan Carlos, lo que queráis aportar de estos temas que yo sé que vosotros también habéis profundizado con toda la libertad, lo hacéis, porque eso nos enriquece a todos, ¿vale? En principio, Dios se llama, ¿cuál es el nombre que aparece aquí? ¿Os suena algo? No más que por la grafía, aunque no sepamos hebreo. Es Yahvé. Es Yahvé, ¿verdad? Es yo soy el que soy. Es el planteamiento que inicialmente va a hacer, digamos, Dios en medio de una necesidad tremenda, acuciante, como es cuando Moisés va a sacar al pueblo de la esclavitud. ¿En nombre de quién? ¿Quién es el que me envía? Yo soy el que soy. Yahvé. Tenía aquí, permitidme un segundo, lo he bajado, porque luego vamos a comentar algo sobre esto, y me gustaría
tener este folleto aquí que luego os voy a explicar algunas cosas que si lo podéis conseguir es antiguo, no sé si está, si no puedo sacar alguna copia y ponerlo también en la nube, que es algo sobre lo que Dios dice de sí mismo en cuanto a Yahvé, ¿no? Cuando planteamos lo que Éxodo 3:14 dice, y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Yo soy, me envió a vosotros. Está dándose un nombre, pero no tiene sentido entender esto de otra forma. Yo soy, me envió a vosotros. Si, si tú vas a alguien y dices, mira, yo soy, me envió a ti, y dice, te está zumbado. ¿Qué me está diciendo esto? En hebreo. En este caso es Yahvé. Y estas 4 letras que han sido muy estudiadas es lo que se conocen como, no sé si habéis visto el tema, como tetragrama o tetragramatón, que viene a significar las 4 letras. ¿Vale? Cuando leemos hebreo, evidentemente, como todos las escrituras orientales, se empiezan a leer de derecha a izquierda, y desde la última página del libro, ¿verdad?, hasta el final. Bueno, en este caso, empezamos desde este signo, el Yud, que está ahí a la derecha, para ir hasta el Hei. Y en realidad, aquí lo que yo quisiera simplemente es que viéramos es que esta palabra que en realidad originalmente es Yahvé, el nombre correcto, y que nosotros conocemos como más popularmente entre nosotros, porque en nuestras Biblias así se ha traducido como Jehová. Pero, ¿por qué nosotros llamamos a Dios Jehová y no Yahvé? Bueno, en realidad no es muy fácil de entender. Los términos generales sí, la técnica, pues bueno, conociendo un poco los textos de los masoretas, que son del siglo, pues están ahí alrededor del siglo X, que son los que, pues bueno, con los escritos del Mar Muerto, los textos de Qumrán, de todos estos escritos que se localizaron cerca del Mar Muerto y demás, pues hay una composición digamos, de libros. No tenemos todos los materiales originales, pero tenemos una buena parte y muchas referencias a todos los libros. Pero claro, ¿qué pasaba? Que el hebreo, como tal, originalmente no tenía vocales. No tenía vocales. Vosotros, si incluso en castellano intentáis escribir Juan 3:16 sin vocales, y sin espacios, porque además tampoco había espacios, se escribía todo para aprovechar bien el material, se escribía todo de esa forma, era complicado entenderlo. Bueno, de todas formas, deciros que para el hebreo, que seguramente ya sabrá mejor, Bernardo ya ha comentado algo, era prohibitivo nombrar ese nombre. Había un respeto y una reverencia tal que preferían referirse a él como Adonai. Sobre todo en el Nuevo Testamento veréis que ya no aparece Yahvé. Yahvé no aparece en el Nuevo Testamento, solamente en el Antiguo Testamento. Con la palabra, con la traducción Kyrios, porque ya estamos hablando, el Nuevo Testamento lo tenemos en griego, que ya es diferente, y ya se traduce Adonai como Kyrios, como Señor. Pero aquí lo que ocurrió, y es como nos llega luego a nosotros, es que como se llamaba a Yahvé Adonai, al final los masoretas lo que hicieron fue incluir las vocales de creo que tenía una diapositiva que explica algo, las vocales a estas consonantes. Veis que está al revés, la Y está a la derecha y empieza, perdón, a la izquierda y va hacia el otro lado. Perdón, a la derecha y va hacia la izquierda. La H es la última del tetragrama, que tiene que ver
con Yahvé. Ahí está el sentido de la escritura. Se incluye Adonai, que en realidad sería Ahoa, porque la Y también se consideraba una consonante y solamente se le incluye las vocales. Y pues bueno, así es como al final sonó como Jehová, porque bueno, la inclusión de las vocales de Adonai en este texto dieron al final ese formato que latinizado era Jehová. Pero que sepáis que el original era Yahvé. Pero bueno, lo importante de todo esto es cómo Dios se presenta. Porque Yahvé es el Dios todopoderoso. Pero ¿cómo es ese Dios todopoderoso? ¿Cómo es ese Dios que yo soy el que soy y eso es suficiente? Es decir, a mí no me pongas apelativo, porque hoy día lo que se hace es eso constantemente. Caracterizar a Dios de una manera determinada y ponemos muchos nombres, pero Dios se revela simplemente y lo vamos entendiendo. Y Él es el que es decir, Él está por encima de nuestro propio entendimiento. Y por eso quizás la palabra de Dios dice que el principio de la sabiduría es el temor a Dios, porque es sujetarnos a Dios, es confiar en Él. Yo digo que un cristiano, aunque Dios no haya escogido pues, los menos sabios de este mundo, en el sentido ese, de no tener a Dios y reconocer la ignorancia, que eso es importante. Un cristiano cuando conoce a Dios es inteligente, porque cuando uno empieza a temer a Dios ese es el principio de la sabiduría. Y podemos ver cosas absurdas que practican personas con muchas titulaciones y muchas carreras, y dices, ¿cómo es posible que hagan tales cosas? Y es la ceguera y la ignorancia de no tener a un Dios que es el que realmente da sentido a todo y nos hace sabios. Bueno, pues pensando en esto, Dios se nos presenta, vamos a entrar un poco ya directamente en eso, en ese punto de Ferede, que estábamos, de la confesión de fe de consenso evangélico, que estábamos mencionando que recoge Ferede, la Alianza Evangélica, que reconocemos todos nosotros, como un Dios divino. Creemos en un Dios que es no solamente un ser, sino tres personas. Somos trinitarios. Y eso es algo importante que se ha de dar en nuestra forma de vivir. Porque no decimos que somos trinitarios simplemente porque tenemos un cuadro de la Trinidad o porque tenemos una confesión de fe, implica una serie de cosas, ¿no? ¿Qué implica la Trinidad? ¿Qué creéis que implica la Trinidad para nuestras vidas? Y vamos ahora a definir un poco todo esto. Que Dios sea trino, ¿qué supone para vosotros? Venga, romper el hielo. Tres personas y una sola deidad. Yo cuando le digo a los niños, oye, ¿cuántos dioses? Bueno, uno me sorprendió. Nosotros siempre dejamos un espacio en los cultos para los niños. Y un día estábamos tratando el tema acerca de Dios y le dije, ¿cuántos dioses hay a los niños? Y uno me dijo como 10 o 12 dioses. Yo no sé en qué estaba pensando. Pero normalmente cuando tú le dices a un niño que Jesús es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, la suma es fácil, son tres dioses. Y eso muchas veces supone un problema que te puede llevar a cuestiones, pues eso, de distanciamiento de lo que es la palabra de Dios. ¿No me decís qué supone? Que se presenta de tres formas diferentes. Eso, vamos a ver que podría ser una herejía, Alexis. Y no te preocupes, porque es la forma de pensar. Decimos, no, y decimos, eso puede ser una energía porque se puede desarrollar en otras cosas que no son. Ahora lo explicamos. Pero es verdad, si tú ves, Dios es uno, pues son tres formas. Pero cuidado, no son tres formas, son tres personas. Y eso es diferente, porque son personas completas. Yo Pero es un no lo ser. entiendo.
yo no lo entiendo, porque es una cuestión que tres y uno al mismo tiempo. Yo creo que es una cuestión que como seres humanos podemos ponerle palabras, pero en realidad no lo vamos a entender hasta que lo Complicado. conozcamos. Pero bueno, no tenemos, a veces no nos entendemos ni nosotros mismos. Es decir, es curioso, el tema de la Trinidad como Dios muchas veces se traduce en diferentes cosas. No vamos a entrar ahora en todo ello, pero el tres, el cuerpo, alma y espíritu, que son tres, las dimensiones, que también se suelen presentar en tres, tridimensional, ¿verdad? Cuando vemos las diferentes facetas, bueno, podríamos poner muchos ejemplos. A veces es difícil entenderlo, pero, y tú eres de ciencias, que puedes fijarte y pensar un poco cómo todo se traduce como muy en ese aspecto tridimensional. Y no quiere decir que eso sea necesariamente, aunque algunos lo dicen, algo que tiene que ver con lo que Dios ha hecho en este mundo. Yo no llegaría a eso, pero hay muchos elementos en la creación que coinciden con esto. Voy a dejar a Juan Carlos, que había pedido la palabra, y ahora voy a mencionar algo de ello. Pero sí es verdad que entender a Dios fuera de lo que nos ha revelado pueden ser elucubraciones nos pueden llevar lejos de lo que es la Escritura. Cuidado con eso. Sí, Juan Carlos. Evidentemente lo que es la Trinidad de Dios es un misterio, ¿no? Es un misterio que no se puede explicar, pero sí que hay ciertas analogías que nos ayudan a entender. Yo lo más claro que veo de la Trinidad, porque yo entiendo que Dios a través de su creación nos deja entrever cómo es Él, porque claro, si Él nos dijera cómo es Él, así de bote pronto nos quedaríamos con cara de tontos, ¿no? Pero Él nos deja entrever, entonces Dios nos creó espíritu, alma y cuerpo. Mi espíritu y mi cuerpo en sí no se parecen mucho, ¿vale? Son distintos, sin embargo, yo soy uno. Pero ¿cuántos Juan Carlos hay? Si tú tienes un espíritu, un alma y un cuerpo, sois tres. No, no, soy uno, soy una esencia. Lo que pasa es que en mí hay, no sé ni cómo explicarlo, ¿no? Tres partes. Pues Dios es uno, no puede haber tres, es uno. Pero son tres personas. Yo creo que hay que aceptarlo, pero más allá yo no llego. A lo mejor Bernardo sí llega. Yo me quedo. Bueno, vamos a ir viendo algunas cuestiones sobre esto. Yo simplemente quiero animaros a que reflexionéis, que no me estéis escuchando a mí o a alguien más, sino que reflexionemos sobre el tema porque nos va a ayudar a entender algunas cuestiones. Dios opera en la Biblia, y esto es algo importante, como un Dios trino. Por lo menos así se expresa. Fijaros que incluso en la redención, cuando hablamos de la redención de Cristo, pero no está Cristo solo. Es decir, Dios es un solo ser, pero es verdad que es difícil decir, incluso explicarlo en palabras. Es un solo ser, pero son tres personas. ¿Qué digo? ¿Son tres personas o es tres personas? Fijaros que hasta en la misma explicación es confuso. Pero el Hijo fue enviado por el Padre. De tal manera amó Dios Padre a este mundo que envió a su Hijo. Jesús muere por nuestros pecados, pero es el Padre quien nos ama, evidentemente el Hijo también, pero el Padre lo envía, y es el Espíritu Santo quien nos convence de pecado. Vemos la Trinidad obrando en la redención. En el principio creó Dios, Padre, los cielos, pero el Espíritu de Dios estaba sobre la faz de las aguas, creando orden. Y Jesús dice, el apóstol Juan nos dice de Jesús en el capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y nada de lo que fue hecho sin Él, y Él estaba allí en el principio. Es decir, vemos a la Trinidad siempre actuando de una forma muy relacionada, porque es un ser. Ahora, efectivamente, diseccionar eso como si fuéramos... Es que Dios no se presta tampoco a eso. Él se revela. Lo que no podemos llegar es a posturas que sean antibíblicas, como ocurre con algunos grupos como los testigos de Jehová, o como los mormones, o como los budistas, o como... Bueno, los budistas ya se apartan porque los otros hablan de Cristo y mencionan a Cristo, pero hay otras muchas sectas que también hablan de Cristo, pero no tiene nada que ver con esto, ¿no? Incluso podríamos llegar a una postura que no entendemos que sea del consenso evangélico de unitarismo, si no creemos en un Dios que es una persona nada más. Vamos a hablar luego más adelante
más adelante de esto. Pero voy a ir avanzando. 3 personas, una sola deidad. Dios, porque se habla de Dios de una manera que incluso los teólogos dicen, ¿no? Es que se puede hablar del plural social de Dios. ¿Eso qué es? Son expresiones que ahora tampoco vamos a desarrollar así de manera muy amplia. Pero fijaros, Dios es amor, ¿verdad que sí? Luego, cuando mencionemos los atributos de Dios, podemos ver que uno de los atributos, algunos lo suelen poner como uno relativo, ya veremos lo que es eso, y otro como absoluto. Cuando hablamos de absoluto se acerca más a la naturaleza, es decir, que Dios por naturaleza, de una forma absoluta, aunque nosotros no existamos, Él es amor. Van a decir, pero bueno, ¿cómo Dios puede ser amor? Para ser amor, tiene que tener alguien a quien amar. Y si es algo de la naturaleza de Dios, Dios siempre ha sido amor. ¿Y eso cómo se puede saber si no ha tenido algo hasta que Él no ha creado para amar? Porque el Hijo de Dios ha sido creado, el Espíritu Santo ha sido creado. ¿Qué creéis? No, no. No. Porque Dios es eterno. Pero por eso hablan del plural social de Dios. Porque el Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre, y el amor se puede dar también en la misma Trinidad. Como un elemento básico en la naturaleza de Dios. Por eso cuando hablemos de que Dios todo lo puede, podemos llegar a un punto de decir, bueno, ¿todo lo puede? No sé yo, porque Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza. Dios es amor. Dios no se mueve por odio. Entonces, no puede odiar. En el sentido de hacer lo malo, de hacer lo que... ¿Entendéis lo que quiero? Pero eso es la obra. Dios no nos impone su salvación. Pero Él nos da, y Él quiere que seamos salvos, todos los medios. Bueno, el plural social de Dios, si hiciéramos un retrato robot de Dios, nos daríamos cuenta de que faltan muchas cosas. Es decir, en realidad los teólogos, lo que al final realizamos cuando hablamos de Dios es un retrato robot. ¿Sabéis lo que es un retrato robot? Es algo muy básico, porque es que Dios es inmenso. Y no podemos ir más allá de lo que Dios quiere, porque iríamos en contra de su propia voluntad. ¿Cómo podemos sostener la Trinidad? Además de todo esto que he dicho, bueno, podríamos mencionar bastantes cosas. Es verdad que algunos, nada más que en Génesis, ya apuntan algo de esto, ¿os acordáis? Por cierto, antes preguntaba, ¿cómo nos afecta a nosotros que Dios sea trino? Pues fijaros, es que Jesús, el Hijo de Dios, Dios hecho carne, estuvo entre nosotros para padecer en medio de nosotros. Es que es necesario. El Espíritu Santo está con nosotros. ¿Y qué hace el Espíritu de Dios? Crea orden, nos capacita. Veremos un poco, pero vemos que es necesaria esa Trinidad. Dios no es el Dios que está en el cielo y se queda allí. Y ahí os quedáis y a ver qué pasa, como jugando con nosotros. Como decía Einstein en sus tiempos por lo menos más iluminados, que Dios no juega a los dados, ¿no? Sino que hay un propósito. Y cuando vemos la realidad de la Trinidad, es que tiene que ver con cuestiones que nos afectan. Esa era la pregunta que antes os hacía, pero bueno. En Génesis 1.1, ¿cómo empieza cómo son las expresiones que aparecen acerca de Dios? ¿Creéis? ¿Tenéis Biblia por ahí? Es bueno que tengamos Biblia para... En el Por principio. cierto, sí. No. Un consejo que os puedo dar. Una plataforma se llama Sword, Sí. que es muy buena para tener todas las versiones de la Biblia que queráis. Y es mi secreto para hacer tantas presentaciones. Tengo las versiones, nada más copio y pego y tengo eso. Así que para poderla tener la Reina Valera actualizada y todas las Biblias, el E-Sword, que es palabra en inglés, pues puede servir, perdón, espada en inglés, os puede servir para tener la Biblia en el ordenador. A ver.
Si os dais cuenta, yo cuando, en historia bíblica, que es otra asignatura, yo le pregunto a los alumnos que en una biblioteca, ¿dónde se pondría la Biblia? Un bibliotecario, ¿dónde colocaría la Biblia? ¿No? Y algunos dicen, pues no sé, ¿dónde se puede poner la Biblia? En una sección de religión. Digo, pues yo creo que no. Entonces, en filosofía, pues no. En una sección de Biblias. Porque Biblias tenemos hay muchas versiones en la forma en la que se traducen, nos acercamos, y es muy bueno lo que está diciendo Juan Carlos, tener una variedad de Biblias para poder cotejar, comparar, incluso en diferentes idiomas, si domináramos algún otro idioma, en inglés o lo que sea, ¿cómo se dice esto en inglés? ¿Y cómo tal? ¿Y cómo se decía en tiempo de Casiodoro, de Reina? Que ahí lo dice de una manera que es muy interesante y poder contrastar. Eso nos va a ayudar a comprender mejor. Pero bueno, eso es del área de Bernardo, que tiene que ver con la hermenéutica. Me meto en su asignatura, que además está aquí, me va a llamar la atención. No. Dice, no. Bueno, cuando Dios está en medio de la creación, en momentos dados dice, hagamos. Y utiliza ese plural que en realidad, pues algunos, es la palabra Elohim, que significa, pues es Dios. Habla de ese nombre, nos hace ver el poder de Dios, pero es un plural, No vamos a entrar mucho en materia porque eso tiene que ver con una serie de cuestiones también. Los que se meten más en el desarrollo de cómo se fue formando la Biblia, además entran en escuelas que tienen que ver con los que utilizan más el nombre Yahvé, y habla de los yavistas, o Elohim, y habla de ellos también. Pero es interesante que a partir del primer capítulo ya se presenta de esta manera, ¿no? Y algunos dicen que, bueno, que ahí Dios estaba hablando con la Trinidad, con el Hijo, con el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo estaba allí también. Algunos dicen que es el plural, que se llama el plural majestático. Eso significa, pues, como de mucho respeto, ¿no? Como cuando habla el Papa. El Papa muchas veces habla también así en plural. Bueno, y los argentinos también. Pero eso es una expresión ya idiomática que es diferente. En el capítulo 1, versículo 26, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza. Qué interesante, ¿no? Que aparezca ahí esa terminología. Algunos decían, bueno, podría ser que estuviera hablando con los ángeles, pero los ángeles no están creando, es Dios. Y ahí aparece ese plural que pues apunta a lo que tiene que ver con la Trinidad. También se habla de la triada, no sé si habéis oído hablar de la triada, pero es ese momento en el cual cuando se habla de Dios, se dice, y lo hemos dicho muchas veces nosotros, que Dios es 3 veces, ¿qué? Santo. 3 veces santo. Y esa es la triada que aparece en Isaías cuando él está ahí en el templo buscando la dirección de Dios. Y ahí están los ángeles diciendo, santo, santo, santo es Yahvé o Jehová de los ejércitos. La triada. ¿Por qué 3 veces santo? Es lo que también señalan como un apunte dirigido a la Trinidad. Si os dais cuenta, ¿recordáis la gran comisión del Evangelio de Mateo? En el capítulo 28, los versículos 19-20, recordáis que la gran comisión es ese gran mandamiento de predicar el Evangelio. ¿Recordáis cómo lo dice? ¿Os acordáis más o menos cómo va? Por tanto, id y hacer discípulos, enseñándole todas las cosas. Sigue. Con tus palabras, no hace falta que lo digas exacto. Vale. Pero quiero llamar la atención la parte final. Para que mantenga los que os he enseñado. Algo así decía, no me recuerdo. Es decir, ir por todo el mundo, a todas las naciones, haciendo discípulos. Y bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, ahí hay una tarea importante, una cuestión importante. ¿Qué os llama la atención de eso?
bautizándoles, refiriéndonos incluso a la Trinidad, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué os dice eso? ¿Podemos ver la Trinidad ahí? Que los tres son uno, claro. Le da el mismo poder a los tres. Es decir, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bueno, y hay algo más que si profundizamos ahí también podríamos ver. ¿Es posible que el orden tenga alguna... No, ¿No? no, tiene que ver con la manera en la que Dios va revelando de forma especial pues lo que Él es como trino, como Dios trino. Porque sí es verdad que vemos más en el Antiguo Testamento de manera más clara al Dios Yahvé, a Dios Padre. Sin embargo, vemos también al Hijo y hay diferentes nombres que apuntan a Él y vemos también al Espíritu Santo, ya desde la creación incluso. Pero también vemos que hay etapas especiales. Vemos que se habla más del Hijo de Dios en momentos en los cuales se profetiza más fuerte, en momentos complicados, en tiempo de Daniel, los libros que ya se van acercando más pues a la libertad del cautiverio, en el tiempo del exilio del Antiguo Testamento. Se va hablando más del Mesías, pero es que el tiempo de Jesús revela claramente que el Hijo de Dios ya se había hecho carne, ¿no? Y es muy interesante cuando hablamos ahí de Jesús, os digo de pasada por si no da tiempo, pero no va a dar tiempo de entrar en todas las cosas, que cuando hablamos de Jesús estamos hablando evidentemente de Dios mismo. Pero ahí entraremos en temas también, aunque eso tiene que ver con cristología, que no nos da tiempo a dar, estamos dando una introducción para que vosotros luego vayáis estudiando temas, estamos recogiendo, como decía, esos 8 puntos de confesión de fe de consenso evangélico. Jesús es Dios. Pero ¿cómo Dios puede pasar hambre? Dios no puede pasar hambre como Dios, pero es que Jesús es hombre. Y Jesús lloraba. Ahora, si Dios es perfecto, vamos a ver luego algunas cuestiones que tienen que ver con esto, porque es verdad que Dios, a la hora de revelarse a nosotros, nos lo dice con códigos que entendamos. Y le dolió a Dios el corazón, pero Dios sí tiene corazón, si es espíritu, o el dedo de Dios escribiendo las tablas. Bueno, eso es lo que se llama antropomorfismos, es decir, dar forma a Dios como si fuera un hombre. O, pues eso, Dios o el Espíritu Santo se entristece, pero Dios puede ponerse triste, hay dolor. Bueno, eso es lo que los teólogos llamarían en este sentido antropopatismos, es decir, hacernos ver con nuestros propios sentimientos lo que Dios quiere decirnos. Porque tenemos que entenderlo así, no podemos entenderlo de otra forma. Es nuestra mente, es como... Y Dios tiene que ver con todo eso. Entonces no podemos jugar a otra cosa, pero es verdad que no podemos entrar en contradicción. Si Dios es perfecto, no puede tener debilidades. Pero hay una serie de cuestiones que Él nos revela para que nosotros entendamos. A Dios no le da igual todo. Bien, esto no sé por qué lo digo, porque estábamos hablando de otra cosa, pero bueno, me he ido a cristología, perdonadme. Que en teología es muy importante tener una disciplina de orden, porque si no tocas muchos palos al mismo tiempo. Pero es importante que esto lo tengamos en cuenta. Porque a veces hacemos ese retrato robot y a veces no llega ni a un retrato robot, pero por lo menos que contemos con lo que Dios nos ha manifestado. Ah, sí. Decía, estaba hablando de Cristo y ha salido ese tema también, pensando que hay énfasis diferentes. Cuando Jesús se marcha, dice, yo no os dejaré solos, sino que enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, que será enviado en mi nombre. Bueno, es la era del Espíritu Santo. Y empieza a hablarse del Espíritu Santo de una forma especial a partir de ahí. No es que no existiera, claro, y lo vemos en el Antiguo Testamento de diferentes formas. Pero cuando llega el tiempo especial del Espíritu Santo, es en esa etapa última. Y por eso se guarda nuevamente ese orden por la revelación que Dios va dando, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero no es un orden, lo digo por lo que comentaba Alexis, de superioridad o de jerarquía.
Y ahora vamos a ver, es un gráfico que os quiero mostrar, que seguramente habéis visto, pero que nos ayuda a entender lo que estamos diciendo. Y quería destacar, ¿sí? No, perdona. Es que antes se preguntaba un poco el cómo podía, es decir, Dios ser uno y tres al mismo tiempo, ¿no? Entonces, a mí personalmente siempre me ha llamado mucho la atención la explicación que daba Justino Mártir, que era uno de los padres de la Iglesia del segundo siglo. Él explicaba que, es decir, tengo el texto delante y si queréis os lo leo, está en el diálogo de Trifón, el capítulo 61 y dice: mas como Dios es trascendente y está por encima de todo ser humano, es necesario salvar el abismo que media entre Dios y el hombre. Esto fue la obra del Verbo. Y dice, en un principio el Verbo moraba en Dios como una potencia, pero poco antes de la creación del mundo emanó y procedió de él, y el mundo fue creado por el Logo. Dice, algo semejante vemos también en un fuego que se enciende de otro, sin que disminuya aquel del que se tomó la llama, sino permaneciendo el mismo. Y el fuego encendido aparece con su propio ser, sin haber disminuido aquel de donde se encendió. Es decir, es muy interesante la forma en que él dice cómo, digamos, de un solo fuego salen tres fuegos que tienen la misma intensidad. Es decir, cada uno de los fuegos luego tiene el mismo poder y la misma intensidad. Y el primero no ha perdido valor en cuanto al segundo, ni el tercero ha perdido valor con respecto a ninguno de los otros dos, sino que los tres fuegos tienen el mismo. Entonces, esta era una explicación que se dio en el siglo II para intentar hablar acerca de lo que era, digamos, la relación entre el Padre y el Hijo. De todas formas, en teología se suele hablar de tres términos pensando en lo que está diciendo Bernardo, y de hecho lo he mencionado ahí, pero tampoco vamos a entrar demasiado en ello porque me gustaría que viéramos otras cosas. Por un lado, lo que es la naturaleza de Dios. Sí, Dios es lo que es, no porque nosotros lo veamos así, sino eso es la naturaleza de Dios. Y vemos que Dios es espíritu, que Dios es único, no hay nadie como es lo que se llama la unicidad de Dios. Dios es eterno, nadie lo ha creado, Dios es eterno. Y lo que pasa es que luego van a surgir muchas herejías en base a esto. Luego voy a mencionar algunas para que suenen, pero hay montones. Luego está la procesión, es decir, una cosa es la naturaleza y luego está la procesión, no tiene nada que ver con la procesión de Semana Santa, sino la forma en la que, es decir, Dios es lo que es, pero tiene unas características que se diferencian y ahí que se empieza a hablar de personas. Porque cuando estamos hablando de personas, estamos hablando de personalidades que escuchan, que oyen, que hablan entre ellas, y eso hace un distingo, que es lo que tiene que ver con la procesión. Y por eso se habla pues eso, del Espíritu Santo y se habla del Hijo, se nos presenta así. El momento en el cual, y ese es un momento trinitario, podríamos decir, sublime y muy destacado, cuando Jesús va a ser bautizado, se oye una voz del cielo que dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y en ese momento desciende el Espíritu Santo en forma de paloma. Es decir, es la idea de la Trinidad ilustrada en una revelación, porque empieza el servicio público de Jesús, de que Dios es de esta forma. Y ahí es la naturaleza, pero hay lo que decía Bernardo en otras palabras, de este padre de la Iglesia, Justino Mártir, que de hecho la patrística lo que hacen es trabajar por las herejías que están surgiendo, empiezan a estudiar todo esto para rechazar estas cosas, ¿no? Como cuando escribe a Tifón, que estaba mencionando él. Y eso te lleva luego, cuando se identifican entonces en esa procesión a las tres personas, luego hay una relación.
Y ahí en esa relación veremos también que hay una serie de cosas importantes. Pues se habla de Padre, se habla del Hijo y se habla del Espíritu Santo, pero hay una relación siempre en todo lo que hace. Y eso lo van estudiando en la palabra de Dios, los teólogos lo van clasificando. Ver cómo el Hijo se sujeta al Padre, pero no en un sentido de un Dios menor, como dirían los testigos de Jehová, sino en un sentido de ir juntos, de acometer aquello que como Dios se quiera llevar a cabo. Recordad lo que Jesús le dijo a Felipe cuando dijo, muéstranos al Padre. Y le dice Jesús, ¿qué? Pues, Felipe, tanto tiempo estoy con vosotros y aún no lo conoces. Soy yo, te estoy mostrando al Padre. Es decir, vemos una identidad tan relacionada que Jesús habla como si fuera al Padre, pero en realidad hay un distingo porque él ora al Padre. ¿Vale? Vemos esa procesión de distinciones, pero también de relación. Pero bueno, no vamos a meternos ahora mucho en eso, hay otras cosas más importantes, pero que nos vaya sonando para que nuestras reflexiones bíblicas también puedan ver estas variantes, donde otros también ya han reflexionado y han abierto camino. Incluso vemos que si comparamos el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, nos vamos a dar cuenta de que Dios es así. Es decir, cuando vemos hablar a Jesús, está hablando como Dios, como el Padre. Aquí este es un triángulo de Raimundo Lulio, del siglo XIV. No sé si os suena, ¿verdad? El triángulo que nos ilustra la Trinidad. Como decía Juan Carlos antes, hay diferentes ilustraciones para hablar de la Trinidad. Una que es muy, muy interesante es la del agua, ¿no? En formato líquido, sólido y gaseoso, pero sigue siendo agua. Lo que pasa es que, claro, ahí podíamos entrar en lo que decía Alexis, en modalidades o formas. Pero aquí estamos hablando de personas, entonces hay que tener cuidado un poco con los ejemplos. Yo recuerdo una profesora de escuela dominical que estaba intentando a los niños explicar lo que era la Trinidad y lo quiso explicar con un huevo, ¿no? La cáscara, la clara y la yema, pero es un huevo. Entonces, para ilustrarlo, rompió el huevo y le salieron 2 yemas. Entonces se le estropeó la ilustración. Pero bueno, si veis aquí, cuando hablamos de la Trinidad, lo que Lulio ilustraba en todo esto, que es lo que nosotros entendemos a la luz de la Escritura, es que el Padre es Dios, el Espíritu Santo es Dios, el Hijo es Dios, pero son 3 personas diferentes. Es decir, no es el Padre, el Espíritu Santo, no es el Hijo, el Padre, no es el Hijo, el Espíritu Santo, pero los 3 conforman ese ser que es Dios. Entonces, cuando hablamos de Dios, hablamos del ser. Y hablamos de 3 personas. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de personas que oyen, que escuchan, que pues en ese formato podríamos decir que nosotros entendemos de lo que es una persona distinguiendo de lo que es otro ser animal, ¿no? Es algo muy distinto. Y normalmente se usa el triángulo equilátero para también significar que tanto los lados como los ángulos son iguales. Porque el Padre no es más que el Hijo, ni el Hijo más que el Espíritu Santo, ni el Hijo más que el Padre. Y ahí es donde se habla también de la importancia, porque en el momento que nosotros señaláramos que uno es más que otro, ya estaríamos hablando como de varios dioses. Un Dios mayor y un Dios menor. Pero estamos hablando de diferentes... No, hay igualdad. Incluso cuando hablemos, que seguramente no nos va a dar tiempo, Jesús, veremos también que Jesús como hombre y como Dios, también hay un equilibrio que vamos a mencionar por lo menos por encima, si no nos da tiempo de profundizar. Bien, seguimos avanzando un poco más. Vamos a ver. Vamos a hablar entonces un poco del Hijo. Venga, vamos a entrar un poco en materia. El Hijo es parte de la Trinidad. Entonces, una de las características que debemos de tener en cuenta es que si Padre, Hijo y Espíritu Santo son 3 personas diferentes y es un solo ser, un solo Dios, entonces se tienen que dar los mismos atributos de Dios. Los mismos atributos de Dios. Tanto en el Padre, como en el Hijo, como en el Espíritu Santo. Y uno de ellos es la preexistencia. Es decir, Dios es eterno,
Por lo tanto, el Hijo es eterno. Es decir, no lo ha creado nadie. No es un Dios menor. Es Dios mismo. Es eterno. Es interesante también porque cuando habla en Juan, entonces, ¿queréis leer alguno en Juan 20:17? ¿Leo? Sí, por favor. Jesús dice, no me retengas porque aún no he subido al Padre, pero ve a mis hermanos y diles, subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Bueno, ahí hay una distinción que yo creo que también deberíamos de hacer. No es lo mismo la relación de Jesús con el Padre que la nuestra. Es diferente. Pues dice, subo a mi Padre y a vuestro Padre. Hay una distinción ahí. A mi Dios y a vuestro Dios. Porque claro, es que Él es Dios mismo. Es que Él es, porque algunos utilizan este texto como diciendo, mira, es que es igual como hombre y tal. No, es Dios. Como hombre era perfecto. Nosotros no podemos ser perfectos. Y cuidado, porque hay por ahí algunas personas dentro del ámbito evangélico, y eso no es de consenso evangélico, que creen en la santidad plena. Es decir, que uno puede llegar a un punto en el que es perfecto, antes de estar en el cielo, antes de que el Señor venga. Y eso no es algo que enseña la Escritura. La Escritura nos habla de vivir en santidad, de ser santificados por la obra del Espíritu Santo. Nos ve como santos por la sangre de Jesús, porque nos limpia de todo pecado, pero somos imperfectos. Y somos pecadores. Y eso es importante tenerlo en cuenta. No sé, yo creo que tocaremos algo de lo que se llama, en lo que suelen mencionar los teólogos como hamartiología, que es el estudio del pecado. Hamartía es fallar el blanco y no hay en el mundo nadie que sea perfecto, ni lo ha habido, excepto Jesús como hombre. ¿Vale? Y eso es algo que debemos de tener claro. Una cosa que fuese tentado en todo, pero no pecó. Y aquí hay una diferencia, desde luego. Y, en fin, los mormones incluso llegan a hablar, pero tampoco es así. Ellos dicen, en sus conclusiones al respecto, dicen que como dioses fuimos, como dioses seremos. Nosotros ni hemos sido dioses ni seremos como dioses. Dios es uno, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y eso conlleva luego una serie, cuando uno dice, pues suena bonito, pues está bien. Por eso luego te lleva a unas derivaciones que no tienen nada que ver con lo que la Biblia enseña, como ocurre también con otras sectas. Por eso no debemos de admitir nada que no tenga un sostenimiento claro de la palabra de Dios. A veces... Perdón, sí. Sí, Alexis. El otro día escuché una cosa que me pareció un poco locura, que relacionaba con esto, que había un predicador que decía, como somos hijos de Dios, entonces somos dioses. Le decía a la gente, esto está muy mal. Claro, es que al final lo que ocurre es que no solamente se dice que somos dioses, sino que ahí lo que suele hacerse ya es un tipo de diferencia entre dioses y dioses también humanos. Es decir, somos dioses, pero yo soy el iluminado, que te enseño a ti. Normalmente suele crearse el iluminado y los grupos sectarios con todo eso. Y hay que tener cuidado, porque cuando no hay una buena formación, por eso decíamos desde Querigma, que es el tiempo de estar bien consolidado en la palabra, porque se está diciendo de todo, y hay que tener mucho cuidado. Se está volviendo a la ley. Fíjate que eso era un planteamiento que se hacía en el principio del cristianismo, cuando los judíos tenían que entender que la palabra de Dios era para todos y se estaba hablando del cumplimiento de la ley, de tal y que cual. Ahora se está volviendo a eso otra vez.
Y hay que tener una buena formación en la escritura y meternos y para no solamente defendernos nosotros mismos y cuidarnos, sino también para intentar ayudar, porque surgen cosas como la que dices, Alexis, pero últimamente la verdad es que me extraña incluso que se vaya tan rápido en todo este tipo de confusión, yo diría de corrupción en lo que es la palabra de Dios, ¿no? Hay que tener Sí, cuidado. sí, es triste. Y a veces se cogen a textos que podría parecernos como, no sé, como que hubiese una lógica. Por ejemplo, en Hebreos, en el capítulo 2, alguien quiere, para ver algo de cristología. Hebreos capítulo 2, versículo 9. ¿Alguien puede leerlo? Pero si hacéis acepción de personas, cometéis... Ah, no, perdón, perdón. Ese es Estás en Santiago. Hechos. Oye, Santiago. Ah, Está en Santiago. Santiago. ¿Hebreos Aquí lo, qué? 2:9. aquí lo tengo. Sí. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. ¿Qué piensas de ese texto que has leído? ¿Qué dice de Jesús? No lo entiendo muy bien, la verdad. A ver. ¿Pero qué dice? ¿Qué dice literalmente? Sí, ¿Cómo como fue hecho? que coronado de gloria y honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. No, pero dice antes algo, que es lo que yo quisiera destacar. Ah, vale. Pero Dice, vemos a aquel que fue hecho un fue poco menor hecho que los ángeles. menor que los ángeles. Ahí te puede llegar un testigo de Jehová y decir, mira, los ángeles son superiores a Jesús mismo. Y fue hecho. ¿Qué pensáis? Claro, si te cogen así, por eso es importante tener, no. Hay un principio hermenéutico, me río que me estoy metiendo con Bernardo, hay un principio que cuando haces teología tienes que hacer referencias también, ¿no? Y por eso la hermenéutica para mí tiene que estar siempre al principio en cualquier facultad para que nos ayude luego a estudiar bien la palabra. Pero uno de los principios hermenéuticos es lo que se llama o se conoce como la analogía de la fe. Es decir, hay una enseñanza bíblica a lo largo de toda la escritura y cuando hay algo que no entendemos bien, tenemos que llevarlo a esa línea para comprenderlo. Es lo que se llama la analogía de la fe. Es decir, cuando hay cosas que están claras, están desarrolladas, yo no puedo en una coma o en un punto que a lo mejor en el original ni existía, porque en hebreo no había ni puntos ni comas, basar una doctrina, sino que tengo que Claro. buscar cuál es la enseñanza general de la escritura, es lo que se conoce como la analogía de la fe. Y Jesucristo está hablando como Dios, está como que es menos que los ángeles. ¿Qué está diciendo aquí Hebreos? Hebreos está diciendo que como hombre iba a morir, porque Dios no puede morir. Y está hablando de que iba a redimirnos. Y claro, en ese sentido, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, de una mujer. Hubo una participación ahí. Y es hombre el que muere, no Dios. Dios no puede morir nunca. Si vais a Hebreos, en el mismo libro de Hebreos, en el capítulo 2, en el versículo, capítulo 1, versículo 4, y hay otros versículos más, pero vamos a dejarlo aquí para no ocupar mucho tiempo. Dice, hecho, ahora está hablando de Jesús, y dice otra cosa, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos, andando. La humanidad es una contradicción, no, porque ahora está hablando de Jesús como Dios. Y es lo que los teólogos llaman voy a dar palabrejas para que os suene, la naturaleza teantrópica de Jesús. Es decir, Jesús es Dios, teo significa Dios en griego, antropos es hombre, teantrópica. Jesús es Dios y hombre.
Y esa unidad de Dios y hombre es perfecta. No sabemos cómo es eso, pero es perfecta. Es lo que se conoce también en teología como la unión hipostática. Sí, es perfecta. Pero Dios actúa como hombre. Llora, pasa hambre, es tentado, sufre, muere, pero resucita de una forma especial, porque es esa naturaleza teantrópica. Sufre el dolor de nuestros pecados. Dios puede sufrir desde ese punto de vista porque Jesús es Dios hecho carne. Y ahí está toda esa idea de la Trinidad, obrando y actuando en nuestras vidas. Hasta tal punto, fijaros, y eso es otro término, estos son términos que se cogen del griego, pero que son muy interesantes para introducirnos en lo que dice la Escritura cuando dice que Jesús se humilló a sí mismo hasta lo sumo, se anonadó. Es lo que se llama el Cristo kenótico. Es decir, nadie puede humillarse tanto como hizo Jesús. ¿Por qué? Porque nadie es Dios para poder humillarse tanto. Alguien que puede descender tanto es el que está más arriba, y no hay nadie más arriba que Dios. Perfecto. Está dispuesto a ensuciarse como hombre con nuestros pecados y a cargar nuestro dolor, nuestro sufrimiento, la condena en esa cruz, de manera que quien le reciba, como sabemos, pueda experimentar la libertad, la redención que hay en Cristo. Bueno, esa es la idea que vemos en Hebreos también. Cuando algunos sacan algunos de estos textos, tengamos en cuenta esto. Ahí A podríamos Jesús, decir sí, que es una hermenéutica literal, como decía Bernardo, ¿no? podría ser, bueno, no sé cómo lo explicaba Bernardo, pero Método literalista. Sí, eso podría decirse que ellos están interpretando de una forma literalista ahí. ¿te refieres a qué texto? Al Hebreos 2.9, que leímos antes. Claro. Es que efectivamente hay que ver, no podemos, incluso nos vamos a encontrar con que a ver, hay puntos que hay que entenderlo literalmente porque son literales, pero tenemos que saber, como habréis escuchado a Bernardo, saber cuándo nos encontramos con una alegoría o con una metáfora. Jesús dice yo soy el camino, pero yo no estoy pisando a Jesús cuando voy andando, no es un camino literal. Ahí no podemos, es una metáfora. Y lo mismo ocurre cuando hablamos del vino, hablamos del pan, y dice esta es mi sangre, ¿no? Bueno, eso tiene que ver con una hermenéutica y efectivamente es en esa línea que hay que entender las cosas a la luz de la palabra de Dios. Por eso cuando no entendamos y digamos esto, pues si esto dice la palabra, vamos a ver lo que en hermenéutica se llama también la analogía de la fe. El problema que los judíos incluso se encontraron es que ellos eran monoteístas. Bueno, voy a ir un poco más deprisa porque estoy viendo qué hora es. Un poco. Bueno. Esto me lo voy a ir pasando. En realidad vemos, os decía, el folleto que os mencionaba, que voy a ver si ahí hago una copia. Así es Jehová. Es muy interesante, porque una de las maneras de manifestar que Jesús es Dios no es simplemente yendo a un versículo bíblico, sino contrastando todo lo que se dice de Jesús y todo lo que se dice del Padre y del Espíritu Santo. Si tú ves que, por ejemplo, en el Antiguo Testamento del Padre, de Dios, de Yahvé se dice yo soy la roca de la salvación y fuera de mí no hay salvación, luego nos vamos a encontrar con que Jesús en el Nuevo Testamento se está diciendo lo mismo. Se está diciendo exactamente igual. O cuando, por ejemplo, en Isaías se dice así, dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Y luego te vas a Apocalipsis y Jesús se está diciendo lo mismo. Yo soy el primero, yo soy el alfa, la primera letra del
del alfabeto griego, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, y fuera de mí no hay salvación. Si te das cuenta que haciendo un contraste del Antiguo Testamento, cuando se habla del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, vas a darte cuenta que hablando de lo que Yahvé dice de sí mismo, cuando se habla de Jesucristo se dice lo mismo. Cuando se habla del Espíritu Santo, igual. Y hay un montón de textos, aquí yo tengo pues no sé, un montón de textos, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, que correlacionados, contrastados, pues manifiestan esto de una forma clara. El problema que tenía el judío, ¿sabéis qué era? Que eran monoteístas. Pues claro, nosotros también somos monoteístas. ¿Qué significa eso? Que creemos que solamente hay un Dios. No somos politeístas. Entonces, claro, cuando Jesús dice, yo soy Dios, o dicen de él mismo que es el Hijo de Dios, que él es el Mesías, dicen, eso no puede ser, porque Dios es uno. Eso es lo que los hebreos llaman la Shema, ¿no? Que es en Hebreos, en el capítulo 6, versículo 4, cuando dice, oye Israel, Jehová tu Dios, Jehová uno es. Ese es el credo principal de los judíos. Entonces, ¿es uno? Claro, pero es un ser. Y ese problema, de todas formas, la terminología que se utiliza ahí en hebreo es de uno, pero un uno colectivo. Porque cuando se habla de uno en singular es como cuando dices, estás hablando de un grupo de personas, pero dices un, y es un grupo. Bueno, en hebreo, la palabra que se utiliza aquí tiene que ver también con ese uno colectivo. Pero claro, en la traducción se traduce uno es. Y además el pueblo de Israel era muy literalista en las cosas. A pesar de que utilizara luego figuras y tal, momentos dados y especiales, era muy literalista y a veces se prestaba pues, a confundirse con todas estas cuestiones hasta llegar a pensar que Jesús era un blasfemo por manifestarse como Dios mismo, por ese sentido monoteísta. Que efectivamente nosotros no somos politeístas, pero Dios es uno, pero es tres personas. Y eso, aunque no lo entendamos como decíamos antes, que es un misterio, así se da. Podríamos hablar, pues, hay tantas, no vamos, pero simplemente para que sepáis que se dan en diferentes formatos, pero hay un montón de enseñanzas falsas en cuanto a la Trinidad. No sé si, porque es que hay muchísimo, tenía aquí algunas apuntadas. Juan Manuel, ¿las dudas o alguna reflexión se hace al final? No, ya, yo estoy diciendo que interactuemos. Es que tengo una reflexión acerca de la Trinidad, que estaba antes pero no quería interrumpirte. Es de No, interrúmpeme. la relación de autoridad entre los tres. Yo he sacado algunas conclusiones y tú como teólogo me gustaría que me corrigieras si están equivocadas, pero la palabra dice el que envía es mayor que el enviado. Entonces el Padre envía al Hijo y el Hijo envía al Espíritu Santo. Después Jesús dice, el Padre mayor es que yo, en un texto. Otro texto dice, cuando el Padre haya puesto todo lo enemigo a tus pies, el mismo Hijo se someterá al Padre. Entonces pregunto, y es mi reflexión, dentro de la Trinidad, los tres tienen el mismo poder. Son Dios y ninguno vale más que otro, pero hay como una jerarquía de autoridad que establecida entre ellos, considero que el Padre tiene más autoridad que el Hijo y el Hijo más autoridad que el Espíritu Santo. ¿Hasta qué punto eso es así o roza la herejía? Yo creo que puede rozar la herejía, por un motivo, es que volvemos a lo mismo, es un ser. Es que claro, ahí es donde nosotros nos descuadramos. Dios es uno. Dios es uno. Entonces, cuando hablamos del Hijo, es que en realidad Dios está actuando. Es muy difícil poderlo, yo entiendo que es difícil entenderlo. Y Jesús, en realidad, lo que está dando es a conocer al Padre. Jesús no necesitaba bautizarse. El bautismo tenía que ver con una señal de arrepentimiento, porque se bautiza Jesús.
Jesús no tenía por qué pasar por pruebas de tentaciones, pero nos está enseñando una serie de cuestiones, ¿no? Que no hay que negociar con el diablo, que hay que sujetarse a Dios, pero luego, efectivamente, yo y el Padre uno somos. Pero sí se nos está enseñando, en esa relación hijo-padre, ahí donde hablábamos de esa procesión que tiene que ver con la revelación, para explicarnos también cómo actuar nosotros. Porque el Espíritu Santo os enviará, y sí, y es verdad que incluso en lo que tú dices, Jesús está orando al Padre si es posible que pase este cáliz, pero no lo que yo haga, sino lo que tú... Es decir, está habiendo una sujeción muy evidente y muy clara, pero yo creo que es una sujeción que nos enseña. Porque si hablamos de que Dios Padre tiene más autoridad que Dios Hijo, estamos diseccionando demasiado. Y al final se puede llegar a la conclusión de que hay un Dios mayor que otro, o una persona mayor que otra. Y no es eso lo que aparece en la Escritura. Está dándonos ejemplos también de cómo someternos. Pero es una realidad Porque es que Jesús se humilló hasta lo sumo, ya ves. Sí, pero el Hijo está sometido al Padre y en la eternidad lo estará, porque dice que cuando dice y el mismo Hijo se someterá al Padre. O sea, esa relación que no menoscaba ninguna parte de la Trinidad existe, ¿no? Es lo que yo veo. Sí, pero yo creo que nos está explicando todo lo que ello supone, porque Dios es uno. Es decir, tener sujeto el brazo al cuerpo, sí, las órdenes las da a la cabeza. Es como cuando hablamos de la Iglesia, que es el cuerpo de Cristo, ¿no? Hay diferentes miembros. ¿Cuál es más importante? Pues es que la cabeza es Cristo. Pero es que el cuerpo también es Cristo. Este es mi cuerpo. El cuerpo de la Iglesia es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y la cabeza es Cristo. Entonces, ¿qué somos nosotros? Miembros. Y somos más... Si es un dedo, eso es lo que a veces nos creemos. Que el brazo es más importante que un dedo. Pero eso decía el apóstol Pablo, pero no es así. Que si un dedo te duele todo el cuerpo. Y yo creo que es una ilustración también de cómo es Dios. Es decir, que, claro, hay una jerarquía de funcionamiento. El dedo está sujeto a la mano. Entonces, claro, y la cabeza da órdenes. Pero es que es un cuerpo. Sí, sí, sí. Entonces, en definitiva, no lo podemos separar. Yo no puedo quitarme el dedo, y eso sería muy interesante para cuando tratemos el tema de antropología, para utilizar términos así que queden bien. Es decir, del ser humano cuando hablamos de cuerpo, alma y espíritu. Es decir, ¿dónde está el alma? ¿Dónde está el espíritu? Yo me quito un dedo, o se me amputa un dedo, me corta un dedo con una máquina y se va un trozo de espíritu de alma. Y eso te lleva a otra idea que no quiero entrar ahora, que tiene que ver también de lo que ocurre cuando uno muere, en cuanto al espíritu y el alma, que tiene que ver con otras cuestiones. Pero sí, hay esa sumisión, digamos, de jerarquía funcional, podríamos decir, pero no de importancia, no de que uno sea más que otro, que eso es algo diferente y que sobre todo yo creo que es una revelación para enseñarnos. Es que hay cosas que se nos escapan. El Hijo de Dios, estamos diciendo que tiene esa naturaleza teantrópica, ¿no? ¿Cómo es Jesús ahora? Es decir, porque Jesús no es eterno, es el Hijo de Dios quien es eterno. Si el Hijo de Dios era desde el principio, pero Jesús, pues se habla del Jesús histórico, comienza con María, con la obra del Espíritu Santo que concibe y tiene un niño y le llama Jesús. Jesús no existía como tal. Como naturaleza humana que se adquiere en un momento dado, que esa naturaleza humana sí es histórica, la divina en un sentido no lo es, porque es eterna, ¿no? Pero en el cielo, Jesús sigue siendo Jesús, el Hijo de Dios, pero Jesús, pero con un cuerpo glorificado. Esos misterios que... No sabemos. Hay mucha amiga en cuanto a cristología cuando empiezas a estudiar todo lo que ello supone. En fin, es muy, muy bueno poder ver incluso todos los énfasis que se hacen de lo que tiene que ver una vida en Cristo. En Filipenses y tal, el apóstol Pablo hablará mucho de todas esas expresiones y tienen que ver con cuestiones muy relacionadas con la obra de Dios.
y cómo él se manifiesta. Pero no creemos en lo que se llama un triteísmo. Triteísmo, tres dioses. No, creemos en la Trinidad o triunidad, que es algo distinto. Bueno, voy a ir un poco más deprisa. Con el Espíritu Santo podíamos comentar lo mismo que acerca de Jesús, con las diferencias obvias. Es decir, el Espíritu Santo no murió por nosotros, pero el Espíritu Santo estaba ahí. Estaba dando consuelo, el Padre estaba ahí. Es que vemos en esa redención, no solamente que Jesús sufre como hombre, sino vemos al Padre, vemos al Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo podemos hablar de sufrimiento si Dios es perfecto? Entonces lo centramos ahí, en la naturaleza humana de Jesús. Que no es que tuviera dos personas, cuidado, que eso es otra herejía que también a lo largo de la historia se acuñó, que en Jesús había dos personas, no, dos naturalezas, no dos personas. Pero bueno, esos son otros temas que tampoco es que sean, pero es bueno que por lo menos los mencionemos. Voy a seguir un poco con esta parte. Bueno, aquí vemos ya una serie de herejías, que tampoco vamos a entrar en todas ellas. Los patripasianos, que pensaban que Jesús era la encarnación del Padre, que era nada más que una persona. Lo modalista, lo que estaba diciendo Alexi, en cuanto a que eran modos, pero no personas, modos de Dios. O el sabelianismo era algo también muy, muy similar, y luego el monarquianismo era una mezcla de todo eso. O sea, herejías que iban surgiendo a lo largo de los primeros siglos. El arrianismo, que hablaban de un Jesús que fue creado también como hijo de Dios, y por lo tanto era como pues un Dios menor también. Ahí hubo mucha discusión con Agustín de Hipona, se empezó a formar una teología para aclarar todo esto. Pero luego algunos conceptos que quizás deberíamos de conocer. Hay una diferencia entre ateísmo, agnosticismo, escepticismo. Todo esto tiene que ver con la forma de entender a Dios. Cuando hablamos de un ateísmo, estamos hablando de alguien que es Dios, es decir, no cree en Dios. Es decir, cree que Dios no existe. Aunque muchas veces, como Unamuno decía en la oración de un ateo que recoge en uno de sus libros, dice: te doy gracias, Dios no existente, porque si tú existieras, yo creería de veras. Es muy curioso, ¿no? Lo que él apunta. Porque en definitiva, ¿quién no cree? ¿Quién realmente puede decir ateo? Ateo. Agnóstico es aquel que dice: bueno, yo creo si tú me haces creer, si tú me demuestras algo que me lleve a creer. El escéptico es el que te muestra la duda en todo, ¿no? Como que, bueno, yo no creo, pero en fin, es como está más cercano a poder creer, pero que tiene muchas dudas. Y luego es el creyente. Luego otras cuestiones que se acercan, que hemos dicho antes, el politeísmo. Mencionaba antes el monoteísmo, pero también vemos en el Antiguo Testamento que se habla de politeísmo, de diferentes dioses. No sé si recordáis, incluso en algunos salmos, los dioses de los pueblos y no sé qué. Es algo que Dios está de una forma progresiva revelando cómo es Él. Y hay un paréntesis donde también, una etapa donde se habla de enoteísmo, que quizá esta palabra no la habéis escuchado tanto, que es como una especie de transición entre el politeísmo y el monoteísmo. El enoteísmo es cuando se creía que había varios dioses, pero el Dios todopoderoso era el de Israel, y nadie podía comer. Y esa es la postura enoteísta. Sí, bueno, hay varios dioses, pero este es el bueno. Pero en realidad Dios es uno. Mitología griega, ¿no? Claro. Con mucha influencia que posteriormente se dará dando en esto. Pero eso ya existía antes que los griegos. En realidad, las culturas se van forjando con mucha influencia de los egipcios, de los hebreos, del pueblo hebreo, y los griegos recogen de ambos bastante. Otras cuestiones que tienen que ver con Dios, conceptos que nos deben de sonar, es cuando hablamos de panteísmo. Y eso a veces también surge de forma fácil. Cuando, por ejemplo, lo que comentaba Bernardo de Justino Martí, podía llegarse a entender como un tipo de panteísmo. Y algunas veces algunas personas concluían con esto, cuidado. Es decir, Dios es el principio, Dios es eterno, entonces como que todo viene de Dios.
Pues no había nada antes de Dios. Todo viene de Dios. Y si todo viene de Dios, las cosas son una extensión de Dios. Hasta tal punto que en todo está Dios. Y si yo toco una mesa, estoy tocando a Dios porque todo viene de Él. Cuidado, eso lleva luego a una serie de cosas que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Aunque hay un término que a mí me gusta mucho, que yo lo trabajé sobre todo, bueno, no voy a ahora explicar esto porque no tenemos tiempo, pero sí que lo trabajé para comprender un poco más la postura de lo que era lo que se llama la teología natural, y es el panenteísmo. Una cosa es el panteísmo y otra cosa es el panenteísmo, que quizás se ha oído menos. Pero igual que el panteísmo se dice, y de hecho los panenteístas fueron muy criticados, incluso juzgados como herejes por considerarlos panteístas, ¿no? El panenteísmo es, y si podríamos pensar un poco en ello, la importancia de ver que todo tiene sentido en Dios. Es decir, la palabra pan significa todo. Por eso el pan para nosotros de comer, como lo metemos por todos lados, no se llama pan, porque está en todo. Bueno, pues ahí lo que se está diciendo es Dios, no que está en todas las cosas, sino que todo debe de estar en Dios. Es decir, el hecho de que nuestras vidas, nuestro mundo, esté organizado por Dios, que Dios esté en la cúspide, coordinando, ayudando, guiando, de manera que todo pueda tener sentido, porque todo está en las manos de Dios, porque todo se entiende cuando está en la dirección de Dios. Esa es una postura muy interesante. Bueno, luego el antropopatismo que mencionábamos, o antropomorfismo, hemos hablado algo de los atributos. A Dios dan bastantes nombres, ¿no? Y podríamos hablar un poco también de ello, que tiene que ver también con parte de lo que tiene que ver con sus atributos, pero son nombres que se le dan por cómo Dios actúa. No sé si os acordáis, porque estos nombres son los más conocidos, hay muchísimos. No sé si os acordáis del significado de ellos. Jehová Shalom, Jehová de paz, Jireh Dios de era, paz, Proveerá, era exactamente el Shaddai, era el Todopoderoso. Dios proveedor, el Nisi Shaddai es el estandarte, Todopoderoso. Efectivamente, Nisi es mi bandera, el Señor es mi bandera, es decir, como que Él tiene que ser mi distinción en todo lo que yo hago, lo más importante para mi vida, y es un nombre que adquiere también en el Antiguo Testamento. Elohim, Señor o señores. Que es lo que estábamos comentando en el Antiguo Testamento, la parte de Génesis, donde está ese hagamos, y el Adonai, que decíamos que se fundía con Yahvé para dar luego ese nombre que nosotros de forma latinizada utilizamos más en nuestras Biblias, que es el de Jehová, ¿no? Quería mostraros, por si queréis ver algo más, en el material de Francisco de la Cueva, a ver si me deja entrar esto, que a veces se queda un poco... Vale. Tienes que salirte y volver ahí. Ya está aquí. Aquí tiene un punto que tiene que ver con los nombres bíblicos de Dios. Y es muy interesante el parte de ese yo soy, y hace también contrastes con lo que algunos grupos, como los testigos de Jehová, a veces señalan de forma equivocada. Y parte de los nombres más simples, como El, Elá, Eloá, Elohim, porque en el hebreo el nombre de Dios tiene sus abreviaturas, sus diferentes formas. Si veis la palabra El, normalmente está haciendo referencia a Dios. Y suele estar en la composición de muchos términos. Por ejemplo, Manuel o Emmanuel, ahí está el El, que es Dios con nosotros. Y viene de aquí, del hebreo. Interesante tenerlo en cuenta para muchos. Betel
Betel es casa de de Dios. él. De Dios, porque Él es Dios, ¿no? Y luego pues tenemos algunas abreviaturas como ya, que yo no sé cómo lo leéis vosotros cuando estáis leyendo esos salmos que a veces aparece ya, y ya queda un poco así. Yo normalmente suelo leer Yahvé, para no confundir a las personas, y esto de ya qué es, ¿no? Pues es una abreviatura de Yahvé que también aparece tal cual, y luego pues tenemos los que hemos mencionado de Adonai, y luego ya los compuestos. Hay muchos nombres compuestos como el Shaddai, el León, en fin, aquí tenéis montones, ¿no? Yo simplemente para que sepáis, por si queréis echarle un vistazo, aparecen, pues ya veis, Yahvé, Jireh, Rofeyan, Isi, Shalom, Roy, en fin, son descripciones de cómo Dios actúa y se mueve y le da nombre por esa forma de presentarse a nosotros. ¿Qué más? Descanso yo un poco la boca y compartí vosotros alguna duda en cuanto a, porque he dicho, me da un montón de datos y voy muy deprisa. Me gustaría que vierais un poco las implicaciones que tiene todo esto que estamos comentando, ¿no? Porque estamos dando muchos conceptos, mucha información, y al final nos cargamos demasiado. Todo esto hay que digerirlo poco a poco. ¿Alguna duda en cuanto a todo esto? Yo tengo pero yo el último. Si no hay nadie, hablo yo. No quiero. Pero Sí. tengo ahí una cuestión que llevo dándole vuelta y no entiendo. ¿Y quieres que le demos también nosotros para compartir las cargas? Dejaros el marrón ahí. Dice la palabra que Dios es espíritu, ¿no? Sí. Vale. Entonces, a mí lo que me produce un poquito de confusión es por qué una de las personas de la Trinidad es espíritu. Si Dios es espíritu, o sea, el Padre, Dios Padre, no es otra cosa que espíritu. ¿Por qué le llama espíritu a la tercera persona de la Trinidad? Si el Padre también es espíritu y Jesús, o sea, el Hijo de Dios también es espíritu. Es que son espíritus. No sé. Esa es la duda que le di vuelta y no llega a ninguna parte. ¿Qué pensáis vosotros? ¿Qué creéis? Hombre, hemos mencionado algo en parte, yo no sé qué pensáis, pero es verdad. ¿Por qué hablamos es que si Dios es espíritu, ¿por qué no se habla del Padre como espíritu o del Hijo, y sí del Espíritu Santo? Porque es la forma en la que él quiere presentarse a la humanidad para que entienda. ¿Puede ser? Están sujetos y trabajan en armonía, en equipo, como dice. Esa sujeción no implica esa jerarquía, sino unión. Pero puede ser así para que nosotros los seres humanos podamos entender el Espíritu Santo como consolador, que es el Espíritu, y nosotros somos espíritu, tenemos espíritu, y nuestro espíritu se conecta con el Espíritu de Dios. ¿Puede ser para que podamos entenderlo así? Bueno, es muy interesante lo que dices. Yo creo que es muy interesante la observación que haces en cuanto a que Dios es espíritu, nosotros somos espíritu, para que nos conectemos con Él. Porque esa es una apreciación, yo creo que es a veces poco entendida en el ámbito del pueblo evangélico. Y bueno, no podemos profundizar mucho en ello, es otro tema, pero ¿qué es cuando hablamos del ser humano el espíritu? ¿Qué es? No es esa inquietud que solamente puede tener el ser humano de buscar a Dios, de conectarse, decías tú. Es decir, que eso solamente lo tiene el hombre. Cuando Dios pone ese influjo, ese aliento, ¿aliento qué es? Espíritu. Espíritu. ¿Espíritu qué es? ¿Espíritu qué es? Neuma. Dios. Neuma. Espíritu Santo es Dios. Pero cuidado, no es que ponga a Dios en nosotros, sino que pone espíritu.
Espíritu es ese sentido, fijaros que incluso es la palabra que utilizamos, que en el griego, en el Nuevo Testamento, que es donde aparece más el Espíritu Santo, es el término que aparece también, neuma, ¿no? Y de hecho, cuando se estudia lo que tiene que ver con la persona del Espíritu Santo, se habla de neumatología. ¿Os suena eso algo? Neumático. Neumonía, el médico, neumonía. Tiene que ver con el Aire. aparato Aire. de aire, ¿no? Bueno, Dios pone ese influjo. ¿Y qué tiene que ver con eso? Hay una distinción muy clara con respecto a los animales. Los animales pueden tener una intuición, pueden ser enseñados a hacer ciertas cosas, pero hay algo especial que no pueden tener. Yo no he visto nunca a un mono, por mucho que se le parezca al hombre, adorando algo. Solamente eso lo puede hacer el ser humano. ¿Por qué? Porque el ser humano ha sido creado para adorar a Dios, porque se ha puesto ese espíritu, eso que nos lleva a tener necesidad de relacionarse con Dios. Y ahí entraríamos en todas esas cuestiones que tienen que ver con las evidencias que nos llevan a considerar la realidad de Dios, la existencia de Dios. Y hay una serie de argumentos que no nos hemos parado, que podríamos analizar también. O sea, hoy me tengo que ir yo un poco antes, pero podríamos hablar, por ejemplo, de la idea intuitiva. ¿Qué significa eso? Hay algo en mí que me lleva a buscar a Dios. Y se han encontrado misioneros en tribu recónditas por ahí que han ido a predicar el Evangelio y se han encontrado con alguien que le ha dicho, oye, eso de lo que tú me estás hablando, yo ya lo tenía en mi corazón. Había algo que me mueve. ¿Qué le mueve? ¿Qué le mueve a un indígena por ahí, por una tribu donde no ha entrado nadie, a hacerse un muñeco y adorarle? Eso es lo que tiene que ver con ese espíritu que solamente puede tener el hombre. A veces, pues ya te digo, estos son otros temas, en la Biblia se habla de alma asumiendo ambas cosas, o de espíritu asumiendo espíritu y alma espíritu. Pero bueno, no vamos a entrar ahora en esa tricotomía que podríamos decir de esas tres partes del ser humano, cuerpo, alma y espíritu. Pero está esa idea intuitiva que nos hace ver también de que Dios es real. Yo muchas veces digo, vamos a ver, yo creo que el agua existe. Si yo estoy en un sitio determinado, yo nunca he visto agua, ¿cómo puedo saber que el agua existe? Es que yo tengo necesidad de beber. Es que si no bebo me muero. Por lo tanto, y esa es la idea intuitiva también, el agua existe. Tiene que existir, porque si no me muero. Es que yo he sido creado y con esa necesidad de beber. Y como ser humano, hemos sido creados para estar con Dios. Y como decía Agustín de Hipona, creo que era, que el hombre tiene un hueco en forma de Jesús en su corazón. Y ese hueco no lo puede ocupar nadie nada más que Jesús. Y es otra cuestión cuando hablamos de la Trinidad, porque sí es verdad que nuestro mensaje es cristocéntrico, porque Cristo nos lleva al Padre. Pero es muy interesante lo que Juan Carlos decía antes, de que hay una sumisión del Hijo al Padre. Pero es muy curioso que al mismo tiempo sea el Hijo el que lleva al Padre, y el Padre no se salta al Hijo. Que en ese sentido podemos decir, hombre, pues entonces ahora el Hijo tiene más valor que el Padre, porque el Padre no puede hacer nada a menos que se acepte al Hijo. Y nuestro mensaje no es patricéntrico, ni espiritucéntrico, sino que es cristocéntrico, porque es el único mediador. Curioso, ¿no? Cómo se va interrelacionando todo en esa realidad trinitaria. Y luego, pues tenemos muchos argumentos, el sentido, bueno, no vamos a hablar de toda esa terminología, pero se habla del argumento teleológico, por ejemplo, que tiene que ver con las causas-efectos. Es decir, el sol, ¿por qué está? El sol ilumina, tiene que dar calor, si no, no hay vida. Y así llegamos a Dios. Es decir, hay una realidad de Dios en medio de todo esto que podemos apuntar en esta línea de quien crea. Y sería muy interesante, yo me acuerdo una vez con los alumnos viendo las 6 tablas geológicas a lo largo de los años de cómo se dice en geología científicamente cómo se ha formado el mundo. Y dices, caramba, 6 etapas, 6 días de creación. Y los científicos no para nada han cogido la Biblia.
Y te pones a ver una serie de cosas en cuanto a esto y es muy interesante. En definitiva, para mí lo importante no es cómo Dios crea, sino que Dios es el creador. Para mí no es tan importante sean 6 días, 6 etapas, 6... Para mí eso no es lo importante, sino que Dios es el creador. Y eso te ayuda a entender también ciertas cosas a la hora de hablar de Dios con la gente, ¿no? De la existencia, de decir, bueno, ¿y tú cómo sabes que Dios existe? Y poder tocar todos estos temas, ¿no? Entre otros, porque hay muchas realidades que podríamos comentar, ¿no? Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Yo tengo ya que dejar porque tengo que hacer algunas cosas, pero no sé si hay alguna cuestión más que queráis apuntar. Fijaros si hay, como el mensaje cristocéntrico es tan destacado a lo largo de la historia, surgen muchas falsas doctrinas acerca de Cristo. Que si Jesús no pudo morir en la cruz, porque si era Dios, entonces no era realmente Jesús quien moría, sino que era un tipo de fantasma, el docetismo, ¿no? El arrianismo, que, en fin, hay una serie de herejías, y tenemos que tener muy claro quién es Jesús para nosotros, para no confundirnos con todas estas cuestiones que muchas veces se traen en la actualidad, en fin, envueltas con cuestiones que muchas veces traen confusión, que parece que sí, pero luego no es, ¿no? El sentido también, que hoy está muy en boga, por el cual incluso, que para mí fue una barbaridad, se llegaron a cargar a este, ¿cómo se llama? A este reformador... Miguel Servet. Miguel Servet, gracias, Bernardo. Por ser unitario. Es decir, y es verdad que a mí me parece una barbaridad que se llegue a hacer esas cosas, ¿no? Pero... no se le quemó por ser unitario, sino por no aceptar la definición de la Trinidad. Bueno, pues eso. Pero se le acusó de eso, Sí, le acusó de eso y por eso se le ajustició de alguna forma, de una manera tremenda. Pero fijaros que hoy hay muchos grupos que defienden una cosa, otra y se lían con mil historias. Cuidado con no entrar en todos esos berenjenales, tener claro que la función, no solamente la función, sino cómo Dios es desde el principio, que se nos manifiesta de esta manera, aunque no podamos entenderlo todo, y donde no entendemos no podemos aplicar cosas que no corresponden. Y nada. Pues si no tenéis ningún apunte más, lo dejamos aquí. Podríamos hablar un poco también del Espíritu Santo. Y bueno, yo no se ha respondido al final a lo que decías tú, ¿no, Juan Carlos? Perdóname. Lo he dejado así en el aire y no he dicho nada más. Pero no, yo creo que tienes razón. Estábamos hablando antes de la naturaleza de Dios y luego de esa procesión, es decir, la forma en la que se constituyen las características en las tres personas. Y es verdad que hay unos énfasis. Yo no sé, cuando estemos en la presencia de Dios, si el Espíritu Santo se seguirá llamando igual o no, pero en definitiva es verdad, Dios es Espíritu, el Padre es Espíritu, pero hay en su forma de actuar y de revelarse, vemos que hay unos énfasis, ¿no? El Espíritu de Dios, es decir, es diferente, ¿no? Hay no diría modalidad, pero no quiero entrar en conceptos erróneos, pero en esa relación filial hablamos de padre-hijo. Estamos hablando de una relación. Pero el Espíritu de Dios que viene a resaltar lo que tiene que ver con la fuerza, con el poder, con el orden, también es muy significativo a lo largo de toda la Escritura, obrando Dios de esa manera. Y claro, es que el Espíritu Santo, lo que ocurre es que también se presenta como una persona. Es que no podemos decir, bueno, pero es que, claro, es el Espíritu de Dios, entonces es el Espíritu del Padre, es el Espíritu de Jesús. No, es que la Biblia dice que es el Espíritu Santo. Y lo dice efectivamente haciendo hincapié en esa persona que nosotros, por la forma en la que se ha revelado, decimos que es la tercera persona de la Trinidad. Pero es que el Espíritu Santo,
aparece como maestro. Y es espíritu. Es decir, Él os enseñará y os recordará todo lo que yo os he dicho, decía Jesús, acerca del Espíritu Santo. Tiene nombres concretos como el Consolador. Es decir, una fuerza, un espíritu no trae consuelo. Recuerda a una madre. ¿Eh? Yo veo ahí una familia. El Espíritu Santo me recuerda a una madre que consuela. ¿Quién te consolaba cuando te caía? Bueno, Tu mamá, ¿no? ¿Quién te enseñaba? ¿Quién te cuidaba? Yo veo ahí un modelo de madre, claro, es que es una familia, ¿no? Entonces el Señor ha hecho esas cosas. No, Bernardo, lo que yo decía es, si la Biblia dice que Dios es espíritu, ¿cómo que la tercera persona de la Trinidad se llama espíritu? Si el Hijo es espíritu y el Padre es espíritu. Entonces, podía haber escogido otro nombre, que es que eso confunde un poco, parece que es que el Padre no es espíritu ni el Hijo es espíritu en esencia, ¿no? Ese es un poco el debate que compartía hace un rato, ¿no? Y Puede vemos, ser, sí, no, perdón, puede ser que ahí en ese texto se refiere a una función, no, o a una pero es una naturaleza. persona, porque tú fíjate que dice no contristéis al Espíritu Santo. Una función tú no la pones triste. No, se refiere a que el nombre tenga más que ver, no con su naturaleza, sino con su función. Es lo que viene a decir Alexis, ¿no? Podría ser, eso sí, Algo así. eso sí. Pero no es que el Espíritu Santo sea una función, No, sino que claro. el nombre tenga que ver con la función. De hecho, eso va muy, muy en consonancia con lo que Dios revela a un pueblo que tiene una cultura donde los nombres tienen una significación muy fuerte de lo que uno hace. Y por eso se cambian los nombres. Abraham, porque se ha llamado padre de multitudes. Podría tener que ver con eso. Bueno, podemos hablar de que eso puede ser así, siempre y cuando no restemos a lo que realmente, porque claro, si decimos, bueno, no, pues es el espíritu, pero es una persona, porque se presenta así en la escritura, es decir, habla, oye, se muestra, el Espíritu Santo os hará saber, reprueba, convence, Y sí, que nadie todos, puede ir en nombre de una fuerza. Y os bautizaréis en el nombre del Espíritu. O sea, estamos siendo encomendados por una persona. Ya claro, está. No hay más que por hablar, eso. ¿no? Así que eso yo creo que dentro de lo que es la teología de la doctrina de Dios, yo creo que es importante. Tenemos que asumir delante de Dios, evidentemente, nuestras limitaciones, pero poder ver todas estas cuestiones en sus troncos más claros para que, en fin, sepamos Amén. mostrarnos como debe de ser, ¿no? Como lo que la palabra de Dios nos muestra. Muy bien. Pues vamos a pensar en ello. Durante este mes vamos a responder algunas preguntas. Aquí se han hecho algunas, han planteado, y hay otras en el libro. Vamos a intentar, bueno, en el libro que os decía de Connet, referente a esto, ¿no? A lo que hemos estado... Entonces, si podéis aportar en el cuestionario no solamente lo que pone en el libro, sino lo que hemos estado hablando aquí, vuestra propia reflexión, que eso es importante, cómo afecta a nuestras vidas, y poder así seguir compartiendo en la próxima clase. Vamos a ver un tema diferente, pero arrancando de este. ¿Vale?